Hoy entendemos que hay una celebración de Semana Santa, pero nosotros vivimos cada semana como si fuera santa. ¿Cuántos dicen amén? Porque cada semana recordamos a Cristo, cada día, cada mañana recordamos que las misericordias de Dios son nuevas, pero hoy nos unimos aún al mundo porque no podemos ser ajenos a la celebración que ellos hacen cuando celebran algo bueno. Hoy celebramos que nuestro Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir mi Redentor vive? Y sabemos que Él resucitó y nos ha dado vida eterna y cada día lo recordamos, sí, para darle la honra correspondiente a Él. No es cuestión de una semana, es cuestión de una vida entera. Dígame. Y usted acaba de gritar conmigo, nuestro Redentor vive, ¿verdad? Porque usted reconoce que está vivo. Pero ahora quiero hacer una pregunta confrontadora y es si Él realmente está vivo en nosotros. Porque usted puede decir muchas veces en este tiempo, el mundo fuera de la iglesia cristiana grita a grandes voces que Cristo vive. Pero ¿dónde está viviendo Cristo el día de hoy? ¿Será que Él realmente vive en nuestros corazones? ¿Será que hacemos que Cristo viva en la práctica o simplemente hemos montado, por decir de cierta forma, un teatro de fariseos, como él mismo lo decía? Y en ese teatro de fariseos rayamos inclusive la hipocresía, no con la iglesia, sino con Cristo mismo. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está viviendo Cristo el día de hoy? ¿Vive en nuestro corazón? ¿Hacemos que en nuestras decisiones diariamente Él viva en nosotros? ¿O será que contrariamente Él no está viviendo en nosotros y en nuestras decisiones Él no está vivo? Hoy hablamos de resurrección e iniciamos diciendo nuestro Salvador, nuestro Redentor vive. Pero la pregunta que quiero hacerle es esa: ¿dónde está viviendo? ¿Será que realmente vive en nosotros? Porque Él no murió, por nosotros para que estuviera una imagen en nuestra mente y corazón de un Cristo crucificado. Él no dio su vida para que lo recordáramos de esa manera. Él no dio su vida para que viviéramos con un corazón creyendo que Él está lejos de nosotros. Al contrario, Él murió por nosotros buscando que seamos redimidos y que cada día en nuestro corazón Él esté presente. Hoy quiero que juntos aprendamos de que hay dos formas de relacionarse con Dios. Obviamente desde la perspectiva de enseñanza que tenemos el día de hoy, pero Dios lo dice de esa manera en la Biblia, y es que hay dos formas muy claras de que Él esté en nuestro corazón. Hay dos formas de responder a la gracia. Hay dos formas de responder a la sangre derramada de Cristo por nosotros. Hay dos formas de acercarnos y hay dos formas de descubrir quién realmente es Dios. Diga conmigo, hay dos formas. Y se lo voy a relatar desde una historia del Antiguo Testamento. En una ocasión, después de que pasaron 3 meses de haber salido de Egipto. ¿Cuántos meses? Quiero que esté atento, diga fuerte, ¿cuántos meses? Después de haber pasado 3 meses de que Israel fue sacado de Egipto, Aarón y Moisés comenzaron a sentir y a escuchar que Dios estaba hablando. Quiero decirle que mientras el pueblo de Israel y Aarón y Moisés estaban junto al pueblo, la voz de Dios comenzó a hacerse audible. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? Que el pueblo de Israel había llegado al monte Sinaí, y en el monte Sinaí se escuchaba la voz de Dios. ¿Sabe cómo se escuchaba la voz de Dios y cómo lo narra la Biblia? En forma de truenos y relámpagos. Narra la Biblia describiendo que la presencia de Dios había descendido al monte Sinaí, y que el monte Sinaí emitía o salía del monte un humo que se miraba a grandes distancias. Pero no solamente eso, sino que se miraba como un resplandor de fuego, y el mismo monte Sinaí temblaba a causa de la presencia de Dios. Dios estaba hablando a Moisés, a Aarón, pero también al pueblo. Y Dios le dice al pueblo: hey,
vengo a presentarme delante de ustedes. Suban al monte para que conozcan mi presencia. ¿Cuántos hubieran querido subir a ese monte a conocer a Dios? Levante la mano. Y entonces Dios les hace la invitación a través de Moisés, y Moisés les dice: vengan, suban, que Dios nos está esperando. Él quiere que ustedes conozcan la presencia de Dios. Pero hay una sola condición, y es que ustedes van a entrar en 3 días de purificación. Digan conmigo: purificación. Dios les dice: van ustedes a conocer mi presencia, pero primero tienen que santificarse. E inclusive Dios les dice: en esos 3 días no tendrán relaciones sexuales, no tocarán mujer. La única condición para que suban al monte es que se santifiquen, y a través de la santificación también laven sus vestiduras, y así subirán al monte y conocerán la presencia de Dios. ¿Cuántos estarían dispuestos a santificarse y lavar sus vestiduras? El pueblo de Israel comienza a decir: no. Lo que mis ojos están viendo, ese fuego, ese humo, esa voz de trueno a través de la cual me habla Dios, creo que no puedo soportarla. ¿Sabe qué, Moisés? Yo tal vez tengo miedo porque puede que no me santifique. ¿Qué pasa si en esos 3 días voy y mi mujer me pica el ojo y caigo y contrariamos lo que Dios me está diciendo a través de su instrucción? Si el mismo monte Sinaí tiembla con la presencia de Dios, no puedo imaginar lo que pase conmigo. Yo tengo miedo. Creo que tengo miedo tal vez de ser tan pecador, de que yo muera cuando toque ese monte, porque eso decía la palabra. Y entonces Israel toma una decisión en su corazón, y lo que Israel dice es: mejor que vaya Moisés, porque Moisés ya conoce a Dios. Moisés ya está acostumbrado al temblor, al trueno, a la nube espesa de la presencia de Dios. Mejor que vaya él. ¿Para qué arriesgarnos? Entonces Israel toma esa decisión, y yo puedo entender y hacer una analogía, porque puedo ver en Israel la incapacidad de comprometerse con Dios al 100% durante 3 días. ¿Está entendiendo lo que hablo? Porque la condición que Dios puso era: laven sus vestiduras. Y creo que lo hemos estudiado anteriormente. Dios dice: cambiaré sus vestiduras, cambiaré las vestiduras de luto por vestiduras de alegría. En la palabra también Dios dice: cambien sus vestiduras, quítense las vestiduras del viejo hombre y vístanse con aquellas vestimentas o vestiduras de un nuevo hombre. El limpiar las vestiduras, aún en el Antiguo Testamento, hace referencia a mudar nuestro corazón delante de Dios. Hace referencia a que nosotros tengamos la capacidad de cambiar hábitos, la capacidad de cambiar aún nuestra mente y nuestros pensamientos, de tal forma que seamos un poco menos sucios y más santos delante del Señor. Y usted puede entender que Israel dijo no. Tal vez se prepararon, pero había una dualidad de pensamiento dentro del pueblo de Israel, y tuvieron temor. Y ¿sabe qué tenía que hacer Israel? Dejar las costumbres de Egipto. Y usted sabe que simbólicamente Egipto representa nuestra vida pasada. Representa esa tierra de esclavitud en la que caminamos durante mucho tiempo antes de llegar a Jesús. ¿Cuántos caminaron por Egipto y fueron esclavos de alguna cosa baja o pasión desordenada? Lo que Dios le estaba diciendo a Israel es: después de haber pasado 3 meses, vas a cambiar tus vestiduras, vas a cambiar tus hábitos y vas a arrancar a Egipto de tu corazón.
Pero el pueblo de Israel dijo: no, gracias. Esto tal vez no es para mí. Tal vez hay personas que esta mañana digan: no, la vida cristiana no es para mí. O puede que hoy haya personas que digan: no, lo siento, pero es que esto de la santificación, mejor que lo haga el pastor, que el pastor ore por mí, que el pastor me enseñe. Y hemos evitado entrar a la presencia de Dios con la orden que Él nos da de santificarnos. Y hemos decidido tal vez abrazar el pecado una temporada más y evitar que seamos cambiados en nuestras vestiduras. ¿Usted cree que es así? Y créame que la justificación de Israel, aunque pareciera buena, esconde la propia muerte de este pueblo. Quiero que lea conmigo lo que pasa a continuación de que Moisés sube, porque ellos dicen: no vamos a subir nosotros, va a subir Moisés. Y ahí, a través de la decisión de no conocer a Dios personalmente, Israel encuentra la muerte. Lea conmigo Éxodo 32, 1 al 3, y dice de esta manera: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Quiero decirle algo para que usted pueda abrir su entendimiento espiritual. Israel no estaba buscando un nuevo Dios. Israel estaba buscando al Dios que los sacó de Egipto, pero no lo conocía. ¿Usted me está entendiendo? Ellos reconocían que Jehová los había sacado de Egipto. Ellos reconocían que tenían un Dios poderoso, tenían un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que les había prometido tanto y que a causa de la desobediencia habían caído en esclavitud. Pero ellos reconocían, ellos lo que anhelaban era conocer profundamente a ese Dios. Lo que estaban pidiendo era: danos un Dios que podamos ver. ¿Sabe por qué? Porque en Egipto los dioses se miraban y se palpaban con las manos. Ellos aprendieron en Egipto que los dioses aún tienen forma. Y sabe, de este episodio nace el famoso becerro de oro. ¿Sabe por qué ellos crearon un becerro, un animal? Porque de Egipto aprendieron que los dioses tenían forma de animal. En Egipto todos los dioses tienen forma de animal, forma de halcón, de chacal, de cocodrilo. Todos tienen representación animal. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo esta mañana? Muchas veces queremos acercarnos a Dios, pero queremos acercarnos a Él no para conocerle, sino desde lo que hemos conocido antes de la revelación de Cristo en nuestras vidas. Y muchas veces nos acercamos a Dios desde nuestra ignorancia y evitamos santificarnos, consagrarnos, entregarnos realmente, y nos quedamos con la versión limitada que tiene nuestra mente. ¿Sí me hago entender, iglesia? Yo me atrevo a asegurar que si el pueblo de Israel hubiera decidido subir al monte Sinaí con Moisés, 40 años de desierto se hubieran ahorrado. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios no destruye, sino que transforma. ¿Y sabe qué pasa? Que Moisés no tenía miedo, porque él ya conocía la presencia de Dios. ¿Recuerda aquel episodio donde Dios lo llama a través de una zarza ardiente? ¿Qué hizo Moisés? Se acercó con confianza, se quitó las sandalias porque dijo: esta es tierra santa, y así fue, recibió la instrucción, y su corazón entendió que Dios lo estaba llamando. Cuando nosotros conocemos a Dios, realmente queremos ir y permanecer en Él.
Yo creo en el nombre de Jesús que usted va a cambiar sus vestiduras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque hoy yo le digo, como los apóstoles dijeron en Juan 20:24, ellos gritaron: hemos visto al Salvador, está vivo. Algunos no creyeron, pero yo quiero que usted reconozca en su corazón que su Salvador vive y que usted debe cambiar sus vestiduras para acercarse, conocerlo, y ahí usted va a entrar a la mejor temporada de su vida. Porque conocer a Cristo, conocer a Dios en su esencia y en su presencia, lo cambia absolutamente todo. Usted puede decir amén. Y quiero decirle algo, y es que cuando usted no conoce a Dios realmente, usted va a vivir bajo la sombra de lo que piensa que es Dios. Va a caminar creyendo en Dios, pero sin la revelación de Dios. Le voy a explicar cómo funciona eso. Puede que usted viva en temporadas de escasez y tenga temor por todo lo que le falta. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no ha conocido a Jehová Jireh, que es Dios proveedor de todo. Puede que usted se esté enfrentando a la enfermedad y en medio de la enfermedad usted tiemble de miedo ante los diagnósticos médicos y viva temporadas oscuras. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la revelación de Jehová Rafa, que significa Dios es mi sanador. Puede que usted camine temporadas largas de su vida con ansiedad y con depresión y con su paz mental totalmente alborotada. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la revelación de Jehová Shalom, que es Dios, es mi paz. Puede que usted viva bajo ataques del enemigo, inclusive temeroso por brujería y hechicería, porque no conoce la revelación de Jehová Sabaoth, que es Dios de los ejércitos celestiales. Puede que usted viva consumido por la soledad, simplemente porque no ha tenido la revelación de Abba Padre. Usted puede entender lo que le estoy diciendo. Cuando usted entra al conocimiento pleno de Dios, Dios se revela y toda su vida anterior cambia. Cuando usted entra a la presencia de Dios, cuando decide cambiar sus vestiduras y acercarse completamente para descubrir la esencia de Dios, Él comienza a revelarse de tal forma que todo lo que antes pesaba me es quitado, y todo lo que me limitaba me es abierto, y todo lo que me era obstáculo es derribado para avanzar al propósito que Él me ha dado. ¿Usted quiere conocer realmente al Señor? Lave sus vestiduras y déle ese aplauso al Señor diciéndole: Señor, quiero conocerte y vivir sin temor. Cuando usted toma la misma decisión del pueblo de Israel, de no acercarse, de no subir al monte, no se imagina todo lo que usted está perdiendo. Cuando usted dice: no, yo voy por los pasillos, yo voy por aquí, por los laditos, no se imagina todo lo que usted está perdiendo en su vida. Cuando usted no toma decisiones, cuando usted no lava sus vestiduras, cuando usted no avanza, cuando usted vive de cuclillas en el evangelio, no se imagina todo lo que pierde. Muchas veces perdemos la vida misma por no acercarnos como se debe delante del Señor. Quiero decirle que si usted no sube al monte Sinaí como lo hizo Moisés, no vivirá la manifestación de Dios, no tendrá la revelación, y tal vez viva una vida entera escuchando historias de lo que Dios hace, pero sin vivirlas de manera completa. ¿Usted quiere escuchar historias o vivir la revelación misma de Dios? Lea conmigo Éxodo 12, 35, 36 y dice de esta manera: los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Eso pasa al momento de salir de Egipto. Estamos haciendo un flashback, regresándonos en la historia. Y dice: pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro,
Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. ¿Cuántos creen que Dios nos entrega riquezas al salir de Egipto? No hablo solamente de algo monetario, porque sería ilógico e irrisorio limitar a Dios a una economía. Pero cuando usted deja Egipto, cuando usted deja su antigua manera de vivir, Dios comienza a bendecir de manera sobrenatural. Pero lea a continuación lo que pasa con las riquezas cuando no entramos a la presencia de Dios. Éxodo 32, 2 y 3 dice: Aarón le respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Quiero decirle algo, y es que los recursos bajo la unción equivocada terminan desperdiciados. Sus dones bajo la unción equivocada terminan desperdiciados. Sus talentos bajo la unción equivocada terminan desperdiciados. Su vida bajo la unción incorrecta termina siendo desperdiciada. ¿Se da cuenta por qué es necesario subir al monte? Y quiero contarle cómo termina la historia del becerro de oro, porque cuando Moisés baja, porque Dios le dice: el pueblo que yo te di dio 500,000 pasos hacia atrás, no uno sino varios, y ese pueblo que yo te entregué se volvió corrupto. Moisés baja, me imagino cómo bajó, desesperado, más rápido que metro, no sé cómo bajó ese monte. Pero llegó, miró el becerro, regañó al pueblo, dice que golpeó, lo destruyó y lo molió hasta que se volvió oro, polvo de oro. Y dice que ese polvo de oro lo echó al agua, y esa agua con polvo de oro fue bebida por los israelitas. ¿Sabe? Usted se imagina dónde terminó las riquezas que Dios les había entregado. En la nada. Cuando caminamos de la forma incorrecta, todo lo que Dios nos da puede llegar a perderse, a extraviarse, a corromperse. Pero yo me imagino que nosotros no somos como el pueblo de Israel, sino como Moisés. Dígame. Yo me imagino a Moisés preparándose para subir el monte. Yo me imagino cuando Dios comenzó a decir y a tronar y comenzaron los relámpagos. Yo me imagino a Moisés que conocía a Dios diciendo: Dios está aquí, Dios está esperándome. Y cuando Dios llama y dice: Moisés, sube, yo me imagino a Moisés preparando su maleta. Me imagino a Moisés empacando la comida. Me imagino a Moisés empacando muda de ropa. Me imagino a Moisés dejando el celular. Me imagino a Moisés realmente como cuando nosotros vamos a un encuentro con Jesús, a un retiro espiritual, emocionado con la maleta, poniendo botellas de agua, poniendo latas de atún para tener proteína mientras escalaba la torre, a lo más alto, del monte Sinaí. Me imagino a Moisés emocionado diciendo: yo voy a subir, yo voy a escalar. Me imagino que el monte Sinaí era más alto que la piedra del Peñol. Y él estaba emocionado diciendo: voy a escalar, voy a subir, sin importar, voy a llegar hasta donde está Dios. ¿Se da cuenta que debemos ser como Moisés? Moisés no se asustó porque lo conocía. ¿Y sabe qué pasa? Que Moisés dejó todo para subir al monte. Moisés dejó todas las distracciones para subir a la presencia de Dios. Moisés también lavó sus vestiduras. Moisés también hizo su santificación delante del Señor. Y después de haberse santificado, subió. ¿Y sabe qué encontró? La presencia misma de Dios, la voz de Dios susurrándole a su oído.
¿Sabe qué encontró Moisés en Dios? La presencia. Porque como cristianos podemos vivir en 3 niveles delante de Dios: la misericordia y favor, o podemos ver la honra de Dios. Usted decide si ve la gloria de Dios o solamente ve la misericordia. ¿De qué depende si usted ve la gloria o la misericordia? De que tenga la actitud de Moisés, prepararse y subir al monte sin importar lo que cueste. Y Moisés encontró el mayor tesoro del planeta. Éxodo 33:11 dice lo siguiente: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés. ¿Qué dice? Cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Usted quisiera llegar a ese nivel de intimidad con Dios? Que Dios le hable cara a cara. He hablado con múltiples personas y me dicen: pastor, no es que no escucho la voz de Dios. Pastor, es que no sé cómo Dios habla. Pastor, es que no sé qué hacer. Pastor, es que esto me gana. Pastor, es que esta situación me aterroriza. Pastor, es que me siento solo. Pastor, es que esto, es que lo otro. ¿Se imagina si usted tuviera a Dios como consejero? Si Dios fuera su amigo cara a cara, ¿qué tan diferentes serían nuestras vidas? ¿Y cómo lo logró Moisés? Subiendo al monte Sinaí. Sin temer, él se acercó. Y quiero que usted entienda algo, porque después de Moisés, aquí hago un paréntesis, Moisés dejó un sucesor. ¿Quién era el sucesor de Moisés? Josué. ¿Y qué dice este versículo acerca de Josué? Que lo buscaba a Dios más que Moisés. Tal vez hemos pasado por alto este versículo. Pensamos que tal vez el tener acceso a la gloria, a una herencia espiritual, simplemente es cuestión de ser hijos. Pero también la herencia espiritual se gana a través de la búsqueda de la presencia del Señor. Josué buscaba más intensamente que Moisés. Por eso Dios lo escogió. Usted dice amén. Realmente subir al monte Sinaí tiene un precio alto, ¿verdad? Pero la recompensa siempre va a ser mayor. Siempre la recompensa va a ser mayor. Siempre la recompensa va a ser mayor. Usted dice amén. Cuando usted sube con Moisés al monte Sinaí, tal vez el precio es alto. Tal vez tiene que dejar cosas. Tiene que purificarse, tiene que santificarse. Tendrá que dejar familia, tendrá que dejar personas en el camino, tendrá que dejar cosas materiales, tendrá que tomar decisiones absurdas con tal de seguir a Dios. Pero la recompensa siempre va a ser mayor. Siempre va a ser mayor. ¿Cuántos quieren ser como Moisés? Levante su mano. Si se acerca lo suficiente, va a ver a Dios cara a cara. Unos pocos lo entendieron. Y quiero decirle algo. No está en pantallas, pero el Salmo 16:11 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay delicias para siempre. La presencia de Dios es lo mejor que usted puede tener en su vida. Usted dice amén. Le voy a volver a decir: la presencia de Dios es lo mejor que usted puede tener en su vida. No noto a la iglesia convencida, se lo voy a volver a decir. Tener la presencia de Dios es lo mejor que usted puede tener en su vida. Cuando usted camina en la presencia, su vida va a estar llena de plenitud, de delicias, de gozo, de alegría. Hay un versículo
que muchos dicen que es del Antiguo Testamento, pero muchos dicen que detrás de este versículo también se esconde una explicación o una profecía mesiánica de la vida eterna. Job en 19:25 dice esto: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. ¿Sabe por lo que estaba pasando Job? Una ruina completa. Pero en su corazón él decía: yo sé que mi Redentor vive. No sé si usted lo está entendiendo esta mañana, pero aunque usted esté sufriendo, aunque usted vea pérdida, aunque sus ojos vean destrucción, aunque sus oídos escuchen difamación, aunque lo estén juzgando injustamente, usted puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Aunque usted esté pasando temporadas difíciles y de oscuridad, usted puede decir: mi Redentor vive. No sé qué están viviendo los demás, pero usted puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Dígalo conmigo: yo sé que mi Redentor vive y Él puede cambiarlo todo. ¿Y sabe qué dice aún la palabra del Señor? Lo anclo a un salmo que me encanta, y Dios en ese salmo dice: nunca duerme el que me cuida, ni se adormece. La palabra de Dios dice que aquel que nos cuida será nuestra sombra derecha. Usted puede entender lo que está diciendo la palabra. No lo fatigará el sol de día ni la luna de noche. Y dice que Él lo guardará en su entrada y en su salida, desde ahora y para siempre. Todo porque nuestro Redentor vive. Juan 20, 24 al 25 dice lo siguiente para cerrar: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Miro también dos posiciones respecto a la presencia del Señor. Los discípulos dijeron: nuestro Redentor vive, lo vimos, hablamos con Él. Pero Tomás dijo simplemente: si yo no veo, si yo no palpo, no voy a creer. ¿Sabe que se me hace parecido a la actitud de Israel? ¿En qué sentido? En que mientras unos celebran y suben al monte, otros dudan de acercarse a Jesús. ¿Sabe qué quiero concluir esta mañana? Yo no quiero ser de aquellos que no suben al monte y se mantienen lejos del monte del Señor. Yo quiero ser parte de los que suben como Moisés. Yo no quiero conocer de Dios lo que otros dicen. Yo quiero conocerlo cara a cara. ¿Sabe por qué? Porque yo hoy tomo la decisión y puedo decir: mi Redentor vive. Y como inicié la prédica esta mañana, vive en mí. No vive afuera, no vive en un recuerdo, no vive en un madero, no vive en un templo. Él vive en mí. ¿Puedo dar un aplauso al Señor esta mañana? Quiero que usted se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a entrar en un tiempo de adoración para poder explicar, porque hoy tenemos